Arruiné mi hogar por un hombre que ni siquiera me amaba. Me llamo Andrea y esta es la historia de cómo destruí el lugar más seguro que había construido en mi vida. Un hogar, un amor, una promesa. Todo eso lo dejé atrás por alguien que, al final, ni siquiera me amaba. Y no fue un error de una noche. No fue una locura pasajera. Fue una cadena de decisiones conscientes, cada una más silenciosa que la anterior, hasta que todo lo que era sólido se quebró. Lo que más me duele de contar esta historia es que no hay un monstruo, ni una víctima pura. No hay una traición que me obligue a defenderme. Solo estoy yo, y mi elección. Hoy tengo 34 años. Trabajo en una agencia de publicidad y vivo sola, en un departamento que aún no logro hacer mío. Las paredes están desnudas, las plantas se me mueren por descuido y el café ya no tiene el sabor de antes. No tengo fotos enmarcadas ni alfombras acogedoras. Todo es funcional. Y frío. Como si no mereciera el calor después de lo que hice. Durante mucho tiempo fui, o al menos intenté ser, todo lo que se esperaba de mí. La hija aplicada, la amiga leal, la novia paciente, la esposa dedicada. Aprendí a complacer, a decir que sí, a guardar silencio. Creí que la estabilidad era lo más importante, que si todo estaba en orden por fuera, nada se rompería por dentro. Pero me equivoqué. Porque lo que no se dice, lo que no se enfrenta, lo que se entierra por miedo a incomodar, no desaparece. Se pudre. Siempre fui una mujer estructurada. No en el sentido rígido, sino en el modo de necesitar certezas. Me aferro a lo que puedo entender, a lo que puedo planificar. Odio lo imprevisible. Me gusta saber a qué hora llega alguien, cómo estará el clima mañana, qué haré el fin de semana. Y sin embargo, terminé cayendo en la contradicción más salvaje. Desordené todo por dentro mientras fingía que afuera seguía todo igual. No soy de las que buscan el caos. No me atraen los juegos peligrosos ni las emociones extremas. Pero algo en mí, algo que aún no sé nombrar del todo, se cansó de lo previsible. O tal vez se cansó de no sentirse deseada. No por mi esposo. Joaquín me amaba. Me amaba con una fidelidad que todavía me duele recordar. Pero yo, empecé a necesitar otra cosa. No mejor. No más profunda. Solo diferente. Y así apareció Julián. Pero no voy a adelantarme. Para entender cómo llegué a cruzar esa línea, primero hay que entender cómo era la mujer que la cruzó. Y cómo fue que construí, paso a paso, el hogar que más tarde rompería. Lo conocí en una época de mi vida en la que aún creía que las cosas llegaban cuando uno las merecía. Yo tenía 25 años y trabajaba en una editorial pequeña, como redactora. Pasaba los días entre manuscritos, reuniones innecesarias y cafés mal preparados, pero me gustaba la rutina. Era una oficina ruidosa, llena de voces jóvenes que aún creían en la magia de los libros impresos. Joaquín llegó como diseñador gráfico, una incorporación temporal que terminó siendo permanente. Y luego, algo más. La primera vez que lo vi, no me llamó la atención por su físico, sino por su gesto. Tenía una expresión como de estar siempre prestando atención. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía lo justo. Era de esos hombres que parecen estar en paz consigo mismos, sin necesidad de demostrar nada. Nuestro primer intercambio fue casi ridículo. Yo necesitaba que ajustara la tipografía de una contratapa y él me dijo, sin levantar la vista de su pantalla. La tipografía no se ajusta, se respeta. Fruncí el ceño, ofendida. ¿Y si es horrible? Entonces respetamos su fealdad con dignidad, me respondió, y sonrió por primera vez. Después de eso, empezamos a cruzarnos más. En la cocina, en la escalera, en las reuniones creativas. Me gustaba que no se esforzara por agravar. No era encantador ni simpático en el sentido tradicional. Pero tenía algo magnético. Una mezcla de sobriedad y humor seco que me descolocaba. Me hacía pensar que no necesitaba a nadie, y al mismo tiempo, su presencia se sentía necesaria. Un viernes, salimos a tomar algo con otros compañeros y terminamos sentados juntos en un rincón del bar, compartiendo una tabla de quesos y hablando de películas francesas. Esa noche supe que, sin darme cuenta, me estaba empezando a enamorar. Durante semanas no pasó nada. Solo mirabas, charlas, momentos.
Yo creía que él no estaba interesado. Hasta que un día, en medio de una lluvia torrencial, me ofreció llevarme a casa. Subimos al auto, mojados, y el silencio entre nosotros era tan espeso como el vapor en los vidrios. Y ahí, sin música, sin preámbulo, me dijo: ¿Por qué no estás con nadie? Me encogí de hombros. No lo sé. ¿Y tú? Porque hay alguien que me gusta, pero no sé si me ve. Lo miré. Y lo vi. Empezamos a salir sin grandes definiciones. Nos gustaba estar juntos. Compartíamos libros, caminatas largas, películas raras. Él cocinaba los martes, yo elegía la música. Teníamos esa conexión cómoda y profunda que se da cuando dos personas no necesitan aparentar. Me sentía segura. Y vista. Después de un año de relación, me mudé a su departamento. Él vivía en un dos ambientes prolijo, con plantas bien cuidadas y una cocina que olía a jengibre. Me acostumbré a sus silencios, a su forma metódica de doblar las toallas, a sus manías con la limpieza. Él se acostumbró a mi música a todo volumen, a mis post-its pegados en la heladera, a mi costumbre de leer en voz alta. Fue todo muy natural. Sin dramas. Sin urgencias. Y cuando me propuso casamiento, no lo hizo con un anillo ni una cena lujosa. Fue en la cocina, mientras preparábamos pasta. Me alcanzó la cuchara de madera y dijo: «¿Te nos casamos?» Yo lo miré con la boca llena de salsa. «¿Qué? Eso. Tú y yo. Lo hacemos más formal. Así me lo pedís. Hay otra forma. Ya estamos haciendo todo juntos. Le falta el papel». Y ese papel se firmó 8 meses después. Nos casamos un día nublado de noviembre, en una ceremonia civil modesta, rodeados de nuestras familias y algunos amigos íntimos. La fiesta fue en un salón pequeño, con luces cálidas, comida casera y una lista de reproducción hecha por nosotros. Nada ostentoso, pero lleno de detalles pensados con amor. El primer año de casados fue, silenciosamente feliz. No hubo fuegos artificiales ni crisis. Era la tranquilidad de llegar a casa y saber que alguien te esperaba. El calor de compartir el sofá un domingo, de planear las vacaciones, de cenar en silencio sin que el silencio moleste. Había intimidad. Había confianza. Había una complicidad que me hacía sentir a salvo. Joaquín era paciente. No era un hombre efusivo, pero demostraba amor en los gestos, me dejaba el café listo por las mañanas, me cubría con una manta cuando me dormía en el sillón, me abrazaba en medio de la noche cuando tenía insomnio. Me escuchaba sin interrumpirme. Me creía. Compartíamos una vida ordenada. Trabajábamos los dos, salíamos con amigos, veíamos series, hacíamos el amor con calma. No era un amor fogoso, pero era constante. Era amor. Yo lo sabía. Y lo valoraba. Pero con el tiempo, empecé a sentir algo extraño. No era infelicidad. Era vacío. Como si todo estuviera bien, pero faltara algo. Como si lo correcto no fuera suficiente. No era culpa de Joaquín. Él no cambió. Yo sí. Empecé a necesitar algo más visceral. Más incierto. Más vivo. No supe cómo nombrarlo, no supe cómo hablarlo. Así que no lo hablé. Guardé esa incomodidad bajo capas de costumbre y me volví más ausente, más callada. Empecé a buscar excusas para quedarme más tiempo en el trabajo, aposté todo a la rutina, esperando que el deseo renaciera solo. Pero no volvió. Y fue ahí, en ese espacio gris, cuando conocí a Julián. Mi jefe. Mi error. Mi ruina. Conocí a Julián una mañana cualquiera, de esas en las que todo parece seguir su curso sin anunciar nada. Había entrado a una nueva agencia publicitaria, más grande, más exigente, más frenética. Después de 4 años en el mismo lugar, sentía que necesitaba un cambio. Algo distinto. No sabía aún que ese algo distinto era en realidad el principio del fin. Mi entrada a la empresa fue todo lo opuesto a mi personalidad, precipitada. Me ofrecieron el puesto después de una sola entrevista. Una colega de la universidad había recomendado mi perfil y al parecer Julián, director creativo general, no tenía tiempo para procesos largos. Me llamaron un martes. El lunes siguiente ya estaba sentada en una nueva oficina,
con vista a media ciudad, un escritorio impersonal y un montón de caras nuevas que me miraban con una mezcla de desconfianza y desgano. Julián apareció en mi radar como una figura distante al principio. Alto, elegante, con una voz pausada y un estilo sobrio. No era el jefe gritón ni el que se pasea para que lo adulen. Era el que sabía todo, controlaba todo, sin alzar la voz. Observaba más de lo que hablaba. Pero cuando hablaba, lo escuchaban. No porque lo temieran. Porque imponía algo más sutil, respeto y fascinación. No fue una atracción inmediata. No me temblaron las piernas. No me imaginé nada. Lo miré como quien mira a una figura de autoridad a la que hay que impresionar. Punto. Pero él me miró distinto. No con deseo, no aún. Me miró con atención. Como si leyera más allá de mis palabras. Como si intuyera algo que ni yo sabía. Durante las primeras semanas no hubo nada fuera de lugar. Me concentré en aprender el ritmo de la agencia, en destacar, en no fallar. Joaquín me alentaba desde casa, me preparaba el desayuno más temprano, me escribía mensajes durante el día. Pero yo ya no los leía con el mismo entusiasmo. No lo noté en ese momento. Pero estaba ocurriendo. Julián empezó a acercarse más en los proyectos. Me convocaba a reuniones en las que antes no participaba, me pedía opinión en cosas que no eran de mi área. Quiero escuchar cómo piensas tú, me dijo una vez, después de una lluvia de ideas frustrada. Y yo, sin querer, empecé a sentirme importante. Vista. Deseada. No de forma sexual todavía, sino intelectual. Admirada. Y eso, para alguien que empezaba a marchitarse en la rutina, era una droga suave, pero adictiva. Empezaron los almuerzos de trabajo. Las reuniones a puertas cerradas. Las risas en medio de las tensiones. Los silencios que no incomodaban. Las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, mientras terminábamos una presentación, me dijo sin mirarme. Siempre te tomas tan en serio tu trabajo. ¿Por qué lo dices? Porque tienes cara de que llevas el mundo encima. Sonreí. No supe qué responder. Pero esa frase quedó en mi mente. Porque nadie me lo había dicho. Ni siquiera Joaquín. ¿Y por qué era cierto? Julián no me hizo un elogio evidente. Me hizo una lectura. Y eso, en un mundo donde todos solo quieren que cumplas, se siente como una caricia. No hubo un momento exacto. No hubo un beso robado en una sala vacía. No hubo un mensaje sospechoso. Todo empezó como empieza lo irreversible, despacio. Un café extra. Un comentario al oído. Una mirada prolongada. Y, sobre todo, mi silencio. No le contaba a Joaquín nada de Julián. O mejor dicho, solo le contaba lo neutro. Le decía que era exigente, inteligente, algo reservado. Nada más. Evitaba mencionar cuánto hablábamos, cuánto confiaba en mí. Le restaba importancia. Lo hacía con cuidado. Con culpa anticipada. Porque en el fondo, lo sabía. Sabía que algo en mí empezaba a cambiar. Ya no pensaba en Joaquín durante el día. Pensaba en Julián, en su voz, en lo que diría sobre tal campaña. En sí se daría cuenta de que me había arreglado más. Y sí, me arreglaba más. Usaba perfumes que antes no usaba. Labiales más marcados. No para él, me decía. Para mí. Pero mentía. Un viernes, Joaquín me preguntó si estaba bien. Te siento rara, dijo mientras lavaba los platos. Como si estuvieras en otra parte. Me congelé, no supe qué decirle. Solo dije. Es el trabajo. Estoy cansada. Y lo estaba. Pero no por lo que él creía. Estaba cansada de fingir que todo seguía igual. Esa noche, Julián me escribió por primera vez fuera del horario laboral. Un mensaje simple: gracias por tu apoyo hoy. Me salvaste con tu claridad. Y eso fue todo lo que necesité para no dormir. Empezamos a escribirnos cada noche. Primero sobre trabajo. Luego sobre cine, música, libros. Después sobre nosotros. Y un día, inevitablemente, cruzamos el umbral. No fue romántico. Fue urgente. Fue en su oficina,
después de una jornada larga. Me miró, se acercó y me besó. Sin preámbulo. Sin suavidad. Con hambre. Y yo no me alejé. En ese momento no pensé en Joaquín, ni en nuestro hogar. Ni en todo lo que habíamos construido. Solo pensé en lo que sentía. En ese latido en el pecho que hacía tanto no sentía. En esa sensación de estar deseada de nuevo. Confundí eso con amor. No era amor, era vacío. Y él, solo lo llenaba por un instante. Volví a casa esa noche sintiéndome otra. No mejor. No peor. Otra. Joaquín dormía. Respiraba tranquilo. Me dejé caer a su lado, con el corazón latiendo en otra frecuencia. No podía saberlo, pero ese fue el principio del fin. Desde entonces, todo fue una doble vida. Una donde era la esposa que cocinaba los domingos, que reía en las cenas con amigos, que abrazaba de noche a su marido. Y otra donde era la mujer que corría a un baño para responder un mensaje, que inventaba reuniones para poder escaparse, que mentía sin pestañear. Y Julián, él nunca me prometió nada. Nunca me habló de dejar a su esposa, nunca usó la palabra amor. Yo la puse en su boca. Y mientras más me metía en ese túnel, más me alejaba de mí. No sabría en qué parte exacta lo perdía Joaquín. Porque él nunca dejó de estar, fui yo la que se fue. Despacito, a escondidas. Hasta que ya no quedaba nada. No sé exactamente en qué momento decidí decirlo. No fue un impulso, ni un arrebato de honestidad, ni un ataque de culpa que buscara redención. Fue más bien el resultado de una acumulación insoportable, de días arrastrando un cuerpo vacío por la casa, de noches fingiendo estar dormida para no tener que hablar. De los ojos de Joaquín mirándome como quien observa cómo se hunde algo que amaba y no puede hacer nada por salvarlo. Creo que fue esa noche, una noche cualquiera en la que Joaquín me cocinó mi plato favorito, sin razón aparente, sin fecha especial, solo porque sí, y se sentó frente a mí con una sonrisa triste que me desarmó por completo. Yo jugueteaba con el tenedor, evitando mirarlo a los ojos, sintiendo que todo el aire de la cocina se espesaba en torno a mi garganta, y en algún momento dejé el cubierto. Me pasé las manos por la cara como si eso pudiera borrar el nudo en el pecho, y simplemente lo dije. Joaquín, te he sido infiel. Él no reaccionó al instante, ni se levantó, ni gritó, ni rompió nada, solo se quedó muy quieto, como si las palabras necesitaran un segundo para encontrar su lugar en su mente, luego bajó la mirada y respiró hondo. Muy hondo, y yo me sentí la peor persona del mundo, y eso no es una exageración, lo sentí en los huesos, en la sangre, en el corazón podrido por semanas de mentiras. Él levantó la vista, no con rabia, sino con algo peor. Con decepción, con esa tristeza densa que no se dice, que se siente en la piel, que hace que uno quiera desaparecer. Me preguntó con voz baja cuánto tiempo, y le dije que no lo sabía con exactitud, que habían sido semanas, tal vez un par de meses, pero que ya no importaba. Que estaba mal, muy mal, y que no tenía justificación. Él asintió con los labios apretados y se levantó despacio, como si le doliera moverse, como si cada gesto pesara una tonelada, fue al dormitorio, volvió con una chaqueta y las llaves y salió sin decir una palabra. Esa noche no durmió en casa y tampoco contestó mis llamadas. Dejé 6 mensajes de voz y uno más cobarde que el anterior, pidiéndole que hablara conmigo, que lo sentía, que por favor no me dejara así, pero nada. Ni una respuesta, ni siquiera un silencio con forma, solo vacío. Al día siguiente, volví del trabajo temprano, no sabía si esperarlo o ir a buscarlo, no sabía si tenía derecho a querer arreglar algo después de haberlo roto con tanta alevosía, pero no hizo falta decidir. Porque cuando abrí la puerta, vi una maleta armada en el recibidor, y él sentado en el sillón con los ojos rojos de no dormir. No lloraba, ya no, ahora solo estaba cansado, muy cansado. Me pidió que me sentara y escuchara. Que no quería gritos ni explicaciones que solo sirvieran para suavizar. Lo que era inevitable, que él me había amado más de lo que jamás pensó que podía amar a alguien, que había puesto su confianza, su vida entera en mis manos, y que yo la había roto sin aviso, sin motivo que pudiera entender. Me dijo que no sabía si alguna vez podría perdonarme, pero que por ahora no podía seguir en esa casa, que cada rincón le dolía, que el olor de mi perfume en las sábanas era como un cuchillo. Intenté detenerlo, le hablé de terapia, de que tal vez podríamos,
no lo sé, volver a empezar, que yo estaba dispuesta a cortar todo con Julián, que estaba arrepentida, que había sido una estupidez, una fuga, un error. Pero Joaquín ya no me miraba igual, ya no veía en mí a su Andrea, veía a una desconocida que lo había traicionado y que ahora solo lloraba por la consecuencia, no por el acto. Me abrazó, sí, con ternura. Pero fue un abrazo de despedida, uno de esos que cierran un capítulo, que dicen más con el cuerpo que con la boca, y se fue, dejándome sola, como merecía. Esa noche fue la más larga de mi vida, no encendí las luces, no me bañé, no comí, solo me senté en el suelo con la espalda contra la pared y lloré hasta quedarme seca por dentro. Lloré no solo por él, sino por mí, por la persona en la que me había convertido, por lo mucho que había perdido por tan poco. Y entonces, en mi desesperación, en ese impulso torpe de quien no quiere aceptar el vacío, tomé el teléfono y llamé a Julián, le pedí vernos, le dije que necesitaba hablar, que era urgente. Él aceptó con tono neutro. Como si no supiera lo que venía, o como si no le importara, fuimos a su departamento, ese lugar impecable donde todo estaba siempre igual, frío, sin alma, y me abrió con la misma sonrisa calculada de siempre. Me ofreció una copa como si no pasara nada y yo, temblando por dentro, le dije que Joaquín ya sabía todo, que me había dejado, que me había ido de las manos, que no podía seguir así, que lo necesitaba. Y entonces lo vi. Vi esa sombra de incomodidad que se le dibujó en los labios, en la manera en que dejó la copa sobre la mesa sin beber, en cómo evitó mi mirada durante segundos que pesaron como horas. Me dijo que lo sentía, que no esperaba que esto fuera tan lejos, que él nunca quiso que nadie saliera herido, y yo le pregunté qué éramos nosotros entonces, qué había sido todo esto. Y él se encogió de hombros con una naturalidad cruel que me partió en dos, me dijo que había sido lo que fue, una aventura, algo que surgió, que se sintió bien mientras duró, pero que no estaba en su plan formar parte de algo más serio, que yo tenía mi vida y él la suya, y que nunca me había prometido nada. Le grité. No sé exactamente qué le grité. Palabras sueltas, palabras rotas, preguntas que ya no necesitaban respuesta, porque la respuesta estaba frente a mí. Había destruido mi hogar por un hombre que ni siquiera me amaba, que jamás pensó en mí más allá de su deseo, que me había usado como una distracción y ahora se quitaba de encima el peso como quien se sacude el polvo de los hombros. Salí de su departamento sin decir adiós. Caminé sin rumbo por calles húmedas y grises, sin saber si iba hacia algún lado o si simplemente huía de mí misma. En ese momento comprendí lo irreversible. No solo había perdido a Joaquín. Me había perdido a mí.